¿Cómo está, amada iglesia? Qué alegría compartir una vez más con ustedes y pues ya estamos en plena campaña navideña en la Casa del Padre. Tenemos más de 30 eventos que tienen como único propósito el que usted pueda disfrutar y celebrar con su familia y con amigos estos tiempos para recordar el nacimiento de nuestro Señor. Así que tenemos conciertos, películas, charlas, un poquito de todo. Lo pueden encontrar toda la información ahí en la página web de la Casa del Padre. El día de hoy quiero compartir con ustedes un material que estoy leyendo. Se titula Orando como monje, viviendo como loco. Es un libro escrito por el pastor Tyler Staton. Y él tiene una propuesta desde las Escrituras, por cierto, por supuesto, y es que la oración, que es esa conversación que tenemos con Dios, los seres humanos, debería de ser algo continuo, algo usual y natural para la vida de todo creyente, ¿no? Porque refleja mi deseo de estar con Él. Si yo estoy con mi amada o quiero estar con mi amada, mi deseo de querer conversar con ella, pues se va a reflejar en buscar el momento adecuado para hacerlo. Viviendo como locos, orando como monjes, viviendo como locos. En Éxodo, el capítulo 3, versos 1 y 5, es el relato y no puedo trabajar todo el contexto, pero en el contexto está hablando acerca de cómo en un día común y corriente Moisés sale a llevar a las ovejas del suegro a pastar, ¿no? Como lo hacía todos los días. Era un día común a un lugar común. Dice, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Y en el verso 5 dice, no te acerques más, le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. ¿Qué le ocurre a Moisés? De pronto él ve una zarza ardiente en este lugar conocido, común, donde él solía llevar las ovejas a pastar, y de pronto ve esta zarza ardiente, él se acerca para mirar de qué se trata porque ve que no se está consumiendo, y ahí el Señor le dice, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Estimados hermanos, el Señor quiere tener encuentros sobrenaturalmente extraordinarios con nosotros en lugares comunes y corrientes. Y Él los puede convertir esto en una tierra santa. Les comparto el testimonio de este pastor que escribe el libro. Él dice que a los 13 años, cuando aún estaba iniciando la secundaria o el middle school que le llaman en Estados Unidos, él quiso hacer un estudio bíblico, ¿no? Él percibe de parte de Dios la instrucción de hacer un estudio bíblico en su clase, en una época, hasta ahora la sigue siendo, pero en esa época aún más, que no se podía tratar temas, digamos, religiosos ni mucho menos cristianos dentro de la escuela. Finalmente le dan el permiso para los miércoles a las 7 de la mañana antes de clase tener un pequeño estudio bíblico. Cuento corto, hay un gran avivamiento y ese estudio creció en el tiempo. Pero lo que hacía este chico era llegaba a las 6 de la mañana y en el estacionamiento del colegio, él se ponía a caminar y a orar, pidiéndole a Dios que le ayude para las 7 de la mañana, que era el curso, ¿no? o el estudio bíblico que él mismo hacía, ¿no? Y luego él cuenta que como 15 o 20 años después,
él regresa por esa ciudad y decide recordar pues esa aventura que tuvo en sus tiempos de adolescente, y va al estacionamiento de esta escuela pública. Y cuando está estacionado ahí, está recordando, está pensando, ¿no? Y de pronto Dios le dice: quítate el calzado de tus pies porque estás pisando tierra santa. Y ahí él se da cuenta de cómo un lugar común y corriente, por la visitación y presencia de Dios, de alguien que estuvo dispuesto a buscar a Dios para servir a Dios, de pronto se puede convertir en tierra santa. Y así que este muchacho se quita, este pastor, ya pastor, se quita el calzado de sus pies y se pone a caminar descalzo por todo el estacionamiento, ¿no? Teniendo un tiempo extraordinario. Queridos hermanos, la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo transforma lo cotidianamente común en santo. Ejemplo, el establo donde nació Jesús era un establo común y corriente, y de pronto se convirtió en un lugar extraordinariamente santo, donde había nacido el Hijo de Dios y donde vinieron los sabios de Oriente a entregarle regalos, donde llegaron los pastores primero a alabar y a adorar. Hubo una cosa sobrenatural que de pronto se convirtió en un santuario. Lugares comunes que Dios los convierte en lugares santos, como la ventana donde Daniel colocó sus hombros. Ese lugar de pronto tuvo una trascendencia extraordinaria para la manifestación del Señor. O la playa donde pescó Pedro y cuando Jesús le dice tira la red al otro lado, ¿no? Y que luego después aparecería el Señor. Lugares comunes y corrientes, ¿no? O la habitación de ese segundo piso de esta casa llamado el aposento alto, ¿no? Donde descendió el Espíritu Santo. Lugares comunes y corrientes. O el estacionamiento, como dice el autor de este material, de un colegio donde Dios le habló, ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿cuál es ese lugar común y corriente donde tal vez Dios te habló alguna vez? Donde tal vez Dios se manifestó en tu vida, Dios te dio una instrucción, donde le conociste al Señor, donde algo sobrenatural ocurrió. ¿Cuál es ese lugar? De repente es el patio de tu casa, la terraza de tu casa, el sofá de la sala de tu casa, la silla del escritorio de tu habitación o de tu oficina, yo no sé. Pero ¿dónde es ese lugar? O el parque que está a la vuelta de tu casa, ¿dónde es ese lugar donde Dios te habló? Recuérdalo, porque Dios quiere volverte a hablar. No solamente ahí, por supuesto, sino en cualquier otro lugar, pero que eso avive en ti el anhelo que tú tienes de conversar con tu Señor, porque recuerdas, aquí Dios me habló, aquí el Señor se manifestó, aquí mi vida cambió. Ese es nuestro buen Señor. Entonces, ora como puedas, pero ora, como dice Filipenses 4:7, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y entonces, si el Señor me está diciendo, ora por todo, oren por todo. Ora pues, oremos por todo. Porque tengo calor, porque tengo frío, porque tengo hambre, porque estoy lleno. Ora por todo, porque mis hijos se están alejando del Señor, porque no puedo pagar una cuenta, porque estoy enfermo, porque quiero servir al Señor. Ora por todo. Es decir, Dios mismo nos hace la invitación de querer conversar con nosotros por todo, porque no dormí bien anoche, porque dormí demasiado. Ora por todo. El Señor quiere que esto se haga
algo habitual en nuestras vidas como creyentes, ¿no? Y no que lo vayamos dejando de lado de tal manera que al final nunca oramos. Y entonces Él nos dice, no se preocupen por nada, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hacemos? Si Él me dice, no te preocupes por nada, ora por todo, dile a Dios lo que necesitas. Ora como puedas, pero ora. ¿Estamos? Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿por qué no oramos? Si hay una invitación tan clara, no se necesita de estar en un santuario, en un servicio así súper especial para orar. No, es por todo. Y no, y tienen que ser oraciones, simplemente pídele a Dios, oraciones que sean importantes, pues no le vas a estar pidiendo por tonterías. ¿Por qué no oramos? Algunas razones. Número 1, por preocupación. Estamos más familiarizados con ella que con la oración. Así es, estamos mucho más familiarizados con la preocupación que con la oración. Y sí, la preocupación es... Y te está comiendo la mente, el corazón. Cuando la oración debería de ser lo que nos llena. Y más aún nuestro Dios diciendo, por nada te preocupes, ora por todo. Entonces, ¿cómo está la preocupación y cómo está la oración en tu vida? ¿Qué ocupa más tiempo? Otra razón por la que no oramos es por distracción. Así es, hermanos. Mire, hablando de los peruanos pasan un promedio, según las estadísticas, un promedio, algunos más, otros menos, pero un promedio de 5 horas al día conectados con el celular. De las 24 horas que tiene un día, digamos que tiene 7 horas de sueño. Y ahí que trabajas unas 7 horas. Y que inviertes unas 2 horas entre desayuno, almuerzo, transporte, cena. Te quedan 3 horas. 3 horas, digamos que sea un poquito más, un poquito menos. Te quedan 2 horas o te queda 1 hora. Y te gana la preocupación. Y estás en esa hora preocupado y piensa, que piensa. Por distracción. ¿Por qué no oramos? Por temor al silencio. Porque sí, la oración siempre va a conllevar el riesgo del silencio. Porque de repente tú le pides y Dios dice, todavía no. No es tiempo para que responda. Porque Dios te puede responder sí, no o espera. Son las 3 opciones. O también por temor a ser egoísta, ¿no? O porque pido mal, como dice Santiago 4:3. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Algunas, 4 razones por las cuales las personas no oran. Y en cambio te voy a compartir 3 razones por qué deberíamos siempre orar. Recuerda que esta meditación es acerca de orar. Orar como un monje que está metido en un claustro y que ora todo el tiempo sin necesidad de estar ahí metido, porque puedes vivir la vida a toda su plenitud en el sentido fuera de un claustro, ¿no? Entonces, ¿por qué orar? Ora porque estás angustiado, afanado o preocupado. ¿Estás preocupado por algo? ¿Estás angustiado por algo? ¿Estás afanado por algo? Ora. Por nada estén preocupados, sino oren por todo. ¿Por qué orar? Ora porque la esperanza viene antes de la fe. Dice Hebreos 11:1, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Primero viene lo que yo espero y luego la fe. Primero viene la esperanza. Esto espero, esto anhelo, esta es mi esperanza. Y entonces la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Sí, yo creo que
de esta no salgo. Ahí está tu fe. Y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Número 3, ora porque las quejas son bienvenidas. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo que las quejas son bienvenidas? Así es. Mira, a tu Padre Celestial no le sorprende nada. Mira lo que decía el Salmo 42:2. Expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Se hacían los salmistas y Dios ha permitido que esto quede registrado. Salmo 69:3. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Tengo la garganta reseca. Mis ojos están hinchados de tanto llorar a la espera de la ayuda de mi Dios. Amados, las quejas son bienvenidas. Entonces, ¿usted se ha angustiado? Ore. ¿Quiere que de la esperanza venga la fe? Ore. ¿Tiene alguna queja? Ore. Oremos todo el tiempo. Por eso que el Salmo 46:10 dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará y seré honrado en el mundo entero. Muchas personas piensan que ese quedarse quieto es ya meterse en un claustro, pues, o sumergirse en un cuarto por horas de horas. No. Tiene que ver simplemente con hacer una pausa. Pero no una pausa para entrar en un ambiente o en un proceso o en una actitud religiosa para pedirle a Dios. Conversa con tu Dios. 3 inventos tecnológicos le dieron forma a la administración del tiempo en Occidente. Número 1 fue el primer medidor de tiempo colocado en una plaza pública. Ya existía el reloj, el medidor de tiempo, pero por la primera vez en 1930, en una ciudad alemana, se puso en una plaza un reloj. Y la gente por la primera vez pudo darse cuenta que efectivamente, pudo contar, pues ya se había dado cuenta obviamente, pero ya podía contar las horas. Cuánto duraba la luz del día y cuánto también cuando se oscurecía. Y ahí las personas ya no midieron la vida por, ok, sale el sol, tengo que levantarme y me voy a trabajar. Se acuesta el sol, me retiro, me voy a mi casa y me voy a descansar. Ya eso ya dejó de existir y todo se empezó a medir por el tiempo. No, si recién es en las 7 ya se fue el sol, pero ¿para qué te vas a ir a descansar? Todavía hay horas para seguir viviendo. El segundo invento tecnológico de la administración del tiempo es la lámpara incandescente, es decir, el foco, inventado en 1879 por Thomas Edison. A partir de ese momento, la luz artificial incrementó las actividades y consumo de tiempo y le robó tiempo de sueño a los seres humanos. Claro, si son las 11 de la noche y tengo luz todavía. En la 1 de la mañana sigo teniendo luz. Luego vendría la radio, la televisión, el cable que afectarían en menor escala, hasta que vino el lanzamiento del primer teléfono inteligente en el año 2007, con la presentación del iPhone por la empresa Apple. Y de pronto nuestro tiempo, que antes era mucho más pausado, dice que antes hasta 10 horas dormían los seres humanos, que antes era mucho más pausado, se empezó a acelerar por las 1001 inquietudes y ocupaciones que nos han robado la oportunidad de estar quietos. Hacer una pausa y conocer a nuestro Dios. La cultura del ajetreo.
Los cristianos están asimilando la cultura del ajetreo. Aquí, para, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y tengo que hacer esto, y tengo que hacer aquello. La cultura del ajetreo, el apuro y la sobrecarga. Lo cual conlleva a la marginalización, dice Michael Cigaleri, a la marginalización de Dios en la vida cotidiana. Es decir, ponemos a un costado a Dios. ¿Por qué? Porque tengo cosas que hacer, porque estoy apurado, porque estoy sobrecargado, y de pronto Dios va quedando de lado. ¿Y qué hace esta marginalización de Dios? Un deterioro en la relación con Dios. Por supuesto, deja de estar con Él, se va a deteriorar esa relación. Y ese deterioro de la relación con Dios, ¿a dónde te lleva? A que los cristianos a ser más vulnerables a adoptar pensamientos y estilos de vida más seculares. Claro, porque estás expuesto a otras cosas, mucho más que estar conversando con tu Dios, de estar pasando tiempo con tu Señor. ¿Y a qué nos lleva eso? A un conformismo en la cultura del ajetreo. Bueno, así será la vida, pues apurada, ajetreada, sobrecargada. Y bueno, oraré, pues, no sé, me dicen que en la casa del Padre los viernes hay oración, ¿no? A ver si un día de estos me animo, me desocupo antes y me voy un ratito. Cuando Dios quiere hacer cualquier lugar simple, único, sencillo, un lugar santo con su presencia. Pero algunos piensan que todo este ajetreo es ahora producto de la modernidad. Pero cuando Dios hablaba de quédense quietos y sepan que yo soy Dios, es decir, cuando los hijos de Coré, porque fueron los hijos de Coré los que escribieron este salmo, no estaban insinuando a vivir como monjes en algún claustro, sino más bien a no subestimar una antigua conspiración. Usted mira, ¿y cuál es? Conspiración que se originó con el pecado original. Adán y Eva, Dios les había dicho, tranquilos chicos, cuiden, administren todo lo que yo he creado, relajados, ¿sí? Ustedes tienen dominio, tienen autoridad, administren y multiplíquense, tranqui. Y de pronto, luego de pecar, al comer el fruto prohibido, ¿qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron, se avergonzaron, se hicieron ropas, se culparon, se argumentaron. Es decir, como dice este autor Michael Cigaleri, se ajetrearon, apuraron y sobrecargaron. Entonces, ¿qué trae toda esta sobrecarga que nos va alejando del Señor? El pecado. Mientras yo me voy a dormir ajetreado, acelerado y sobrecargado por las cuentas que hay que pagar, los plazos que se están por vencer y la interminable lista de cosas que hay que hacer, David, el escritor de los Salmos, se iba a dormir priorizando su tiempo de quietud con Dios. A pesar de que su campamento estaba rodeado de poderosos enemigos buscando el momento más apropiado para atacarle. O sea, si había alguien que no debía quedarse dormido, si había alguien que debía quedarse angustiado y preocupado, era David. Pero estad quietos y conoce que Él es el Señor. Así que respire profundo. Haz una pausa y habla con tu Señor. Simplemente habla con Él. Porque el apuro, hermanos, es un impedimento. El apuro me impide pasar tiempo con Dios. Y por supuesto con otros seres vivos, ¿no? Como mi familia. Porque puede que estés en cuerpo, pero tu alma está en otro lado. En cambio, en el Salmo 8 decía, cuando miro el cielo de la noche y veo la obra de tus manos, ¿qué son los simples mortales? Y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas
que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales? ¿Para qué pienses en ellos? Los seres humanos, ¿para que de ellos te ocupes? Y el autor de este libro decía, es muy saludable meditar en lo pequeño que soy ante la grandeza de lo que el Creador es. Muy saludable. Y saber que, aún así, Él está dispuesto a tomarme en cuenta y a ocuparse de lo que yo estoy pasando. Y me ayuda a vencer esa antigua conspiración. Es que detente por un momento. Medita en la grandeza de ese Dios que te ama, que envió a su Hijo a morir por ti. De ese Todopoderoso, que aún conoce la cantidad de cabellos que hay en tu cabeza. Y por lo tanto sabe exactamente por lo que estás viviendo. Así que haga una pausa. Mira lo que dice Filipenses 4. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y ahí luego ya viene, por nada estés angustiados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con tu oración y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón. Entonces, abrigamos temor y no oramos, porque creemos la mentira de que el Señor está lejos, que se ha olvidado de mí, está demasiado ocupado, no me va a escuchar. Queridos hermanos, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, habiendo meditado un poco en esto, lo que yo quiero decirles es que podemos hablar mucho acerca de la oración, pero es más práctica que teoría. Los discípulos le decían a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús decía, cuando ores, di, Padre nuestro, Papá. Si quieres tener una vida de oración, para obtenerla, ¿sabes qué tienes que hacer? Orar. Ora como puedas. Y en el camino vas a tener el descubrimiento más importante de tu vida. El gran amor con que el Padre Celestial te ama. Preséntate una y otra vez, por un minuto o por una hora. Pero preséntate como puedas, pero no dejes de presentarte. Lo importante es que quieras estar con Él. Quiero estar contigo, mi Señor, por encima de toda distracción, pensamiento, entretenimiento o preocupación. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Yo te animo a que desarrolles la práctica de la oración. Donde estés, en el estacionamiento de un colegio, en un parque, en el paradero de un micro, de un transporte público, esperando, donde sea, porque quiero estar contigo, Señor. Quiero estar contigo. Y por lo tanto voy a conversar. Y te animo a que sea recurrente, es decir, procurar que sea siempre al mismo tiempo, a la misma hora cada día, sea en las mañanas, a la hora de levantarte, sea en las noches, a la hora de acostarte, sea caminando, camino al trabajo, sea caminando, camino al paradero, sea en tu auto, pero ora, habla con tu Dios. Y vas a darte cuenta que a poquitos vas a querer hablar un rato más con Él. Y un rato más con Él. Y un rato más con Él.
hasta quedarte quieto y decir, Señor, cuando veo los cielos y la luna y las estrellas, estate quieto y conversa con Él, porque lo que Él más quiere es conversar contigo. Que Dios te bendiga. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones. Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.